Gobierno yo desde que me acuerdo del 83 hasta ahora, es modificar integralmente el Código Penal. Vamos a hacer un nuevo Código Penal. Como era de esperarse en esta gestión, se habla de un Código Penal más duro, con penas más duras. Este es un poco el título del tema. Quieren un Código Penal más rígido, ¿no es cierto? Sí, en materia de corrupción se agravan todos los delitos, se crea la figura del delito de corrupción de funcionario público. También se va a hablar de una cadena perpetua efectiva. Te tiro un número, hay 19 proyectos de reforma del Código Penal de nuestro país. Nunca se llegó a una reforma integral. También se va a hablar sobre el delito de violencia de género y hay otros cambios respecto a la asociación ilícita que es tan discutido también. Está con nosotros Jorge Buonpadre, que es abogado y preside la Comisión de Reforma del Código Penal que fue creada por el ministro Cuño Barona. Doctor, soy Luis Novarecio. Buen día 24, ¿cómo le va? Sí, buenos días, Luis. Muy bien usted. Bien, gracias por atender. Sé que resumir en un programa de tele todo un código penal es muy difícil, pero podríamos decir que se intenta tener una serie de figuras con penas más graves de las que tenemos hasta ahora. Bueno, mire, esa es una cuestión relativa, ¿no? Porque el Código Penal en vigencia, que es de 1921, como ustedes saben, ya tiene, digamos, un régimen punitivo bastante grave, sobre todo en las figuras de delitos contra la vida, los delitos sexuales, etcétera, ¿no? De manera tal que la tarea que hemos hecho, digamos, de elaboración de un anteproyecto en la comisión que yo presido, bueno, lo que quiero destacar, Luis, si usted me permite, sí, claro, es que hemos, digamos, trabajado principalmente con una visión federal y democrática, digamos, es decir, con una visión modernizadora, integradora de la actualización del Código Penal de vigencia, que bueno, que por viejito no es que ha dejado de usarse, ¿no? Y tiene plena vigencia hasta hoy. Yo creo que todos hemos estudiado y aprendido con este viejo código. Y también hemos tenido una tarea estrictamente técnica, libre de todo tipo de condicionamiento ideológico, religioso, político, etcétera. Hemos trabajado en mucha armonía y con mucha libertad. Claro. Y por supuesto fue un trabajo fuerte durante varios meses que hemos concluido, digamos concluido, pero no cerrado. Hemos concluido la etapa formal del proyecto y bueno, ahora está en una segunda etapa que es la etapa de análisis, de revisión, de discusión de algunas cuestiones, etcétera, pero bueno, estamos avanzando. Sí. Doctor, en los últimos días hubo una discusión cuando desde la presidencia se dijo que se iba a abolir la figura penal del femicidio. ¿En el Código Penal existe o no existe el agravamiento de un homicidio cuando hay una víctima mujer? Sí, por supuesto, en el Código Penal vigente está. No, en el proyecto digo. Inciso 11. En el proyecto también. En el proyecto también lo tenemos. Lo que sucede, que le comento, la discusión que se produjo con motivo del delito de femicidio que está hoy en vigencia, que es el mismo que incorporamos, o que mantuvimos, mejor dicho, incorporado en el proyecto. Es la problemática del sujeto pasivo, es decir, de la víctima. Usted recordarán ustedes que el femicidio consiste precisamente en la muerte de una mujer causada por un hombre mediando violencia de género. Entonces, la gran discusión que hay actualmente en la doctrina y en la jurisprudencia, el caso de Diana Zacayán, por ejemplo, es un ejemplo de esta problemática, de esta discusión, ¿no es cierto? Es si el vocablo, el término mujer comprende o no a la persona que sea varón, digamos, que se autopercibe femenino en función de las coordenadas de la ley de identidad de género, ¿no? Bueno, eso es lo que nosotros tratamos de arreglar y que hicimos, incorporamos un concepto de ese vocablo mujer y también del término varón en el artículo 77 del Código Penal, que es donde se establecen los conceptos generales para todos los delitos. Está bien, pero son los Código casos Penal. excepcionales. La verdad que tomar el ejemplo particular por el todo, el problema es que hay una mujer asesinada cada 36 horas, si la memoria no me falla, y que esto se mantiene. Sí, es verdad, Doctor, es verdad, la próxima lo esperamos aquí personalmente, así podemos discutirlo y charlarlo más. Con mucho gusto. Con más cercanía, gracias. No.
Hacemos un resumen. Hasta luego. Hasta luego. Que siga bien, doctor. ¿Me ayudan a entender con placas claro. de qué estamos hablando? Porque hay una manía, y acá viene la deformación de haber pasado por la Facultad de Derecho, hay una manía de creer que cuanto más penas hay, menos delito. ¿Está probado que no? 2004, ¿te acordás? Axel Blum. Bloomberg, Se claro. modificó todo. ¿Cambió el delito? Sí. Pero en el mundo pasa esto, Gustavo. O sea, poner pena... El problema no es... Pero bueno, nada, veamos, contame. Bueno, ahí lo que tenemos en pantalla son puntualmente los delitos por corrupción. Hacemos foco un poco allí porque son los delitos que le caben a los funcionarios públicos o a aquellos que han dejado la función pública. Mirá esta escala. Primero se habla de una cadena perpetua efectiva. Esto seguramente Gustavo tiene mucho más datos puntuales, pero siempre termina siendo una discusión en nuestro sistema. La cadena perpetua es cadena perpetua, ¿no? A ver, la cadena perpetua, vos podés pedir la libertad a los 35 años y te la tienen que dar. Que conceder. La cadena perpetua a perpetuidad, es decir, que no salís nunca más, yo creo que constitucionalmente no pasa porque Argentina tiene tratados de derechos internacionales que no permiten esa Claro, figura. pero en otros Pero bueno, países sí Que hay que fijar A monto ver. de la pena. claro, hay que fijar monto de la pena. Salvo Ahora, Robledo Puch. Sí, Siempre perdón, decimos lo que pero te quería está decir. bien. Salvo Robledo Puch, que está ahí. salvo que Sí. salga, digamos, que las pericias No. psicológicas le den al juez la posibilidad de decir, esta persona no puede salir porque va a volver a cometer el delito. Pero ahí entramos de vuelta en una diferencia de palabrita que con Luis la marcamos siempre. El puede con el debe. Salvo que vos en la sentencia le incorpores la reclusión accesoria por tiempo indeterminado, que es cuestionada, pero que existe, donde ahí entra esto. En el momento que se cumple la condena, vos tenés que probar si las condiciones de libertad están dadas o Claro. no, y ahí el juez decide. Es un problema de ejecución de condena, Luis, esto, más que de Real. condena. Sí. Puntualmente sobre este tema, lo que está buscando este nuevo código es esto de la figura de la cadena perpetua efectiva, que es una constante discusión. Bueno, hay un poco lo que charlabas, Luis, recién con el invitado, la discusión sobre la figura del femicidio. Incorpora el crimen organizado como un agravante. Esto está relacionado con el delito de asociación ilícita. Es un delito complejo cuando se piensan las figuras políticas. De hecho, Luis, mañana el fiscal Mario Villar va a pedir que la Corte Suprema condene a Cristina Kirchner por ese delito de asociación ilícita en el caso Vialidad. Es un delito que hasta el momento no se ha aplicado a políticos, a exfuncionarios o funcionarios en ejercicio del poder. Siguiendo esta misma placa, perdón la interrupción, yo quería preguntarle tanto a Gustavo como a Sí. vos. Cuando ustedes dicen elimina la figura del femicidio, para explicarlo y que quede claro, ¿qué volveríamos a hablar de crimen pasional? No. Lo que sería es que no sería un agravante, a mí me parece Claro. ilógico. Acaba de decir que sí, pero- padre, que lo Claro, sostiene. por eso. Claro, él dice que lo sostienen, no es lo que dice el gobierno cuando dice nosotros vamos a eliminar la figura del femicidio. Dice cualquier homicidio va a tener la misma pena. Mirá, buen padre acaba de decir algo distinto a lo que dijo. Acaba de decir algo absolutamente... Anotemos. Bueno, pero perdón, Sí. Anotemos el nombre. el gobierno ayer también dijo que cualquier pena de robo con armas no va a ser escarcelable. Que yo sepa, hoy ya no es escarcelable. Claro. No es escarcelable. Porque Claro. arranca con un mínimo de 5. Entonces el gobierno dice muchas cosas que después Sí. cuando vos vas a la ley son distintas. No, pero quiero decir, el redactor o el coordinador de la redacción del proyecto dice el femicidio se mantiene, salvo que haya un varón que dice que se autopercibe mujer, que me parece una excepción Sí. para la tribuna, ¿no? Excepcionalísima. Ahora, si dice distinto, ¿cómo se llamaba el exfuncionario? No, me atrevo a decir que en 5 es un exfuncionario. ¿Qué? No, también ahí lo que hay que tener en cuenta es que si bien se entregó este proyecto, ayer el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, se juntó con algunos de los integrantes de esta comisión y está todavía un poco en lápiz negro, porque el ministro les dijo que va a modificar algunas cuestiones planteadas. Yo quiero volver, si podemos, al tema de la corrupción, porque las penas hoy en materia de corrupción son muy bajas. No importa si robaste un peso o 2.000 millones de dólares. Eso no es agravante. Penas más duras en materia de corrupción de 4 a 12 años pasan la mayoría de los delitos. Cohecho pasivo, cohecho activo, enriquecimiento ilícito, sobornos, entre otros.
y se instituye esta figura, la corrupción de funcionario público de 5 a 15 años. Si el enriquecimiento ilícito lo comete un presidente, un expresidente, un vicepresidente o ex vicepresidente, la pena mínima, en vez de ser 4, va a ser de 5 años y también se agrava la máxima, porque este código lo que está contemplando es la figura del delito que comete alguien en ejercicio de la función pública. Yo siempre digo también, por deformación, que el Código Penal no viene a prevenir la seguridad, viene a sancionar lo ya cometido. Claro. O sea, algunos van a entender que por más delito, ahora que está de moda la guillotina, ¿cómo se llama el otro? La ejecución, que yo cuántas cosas. Los otros días tuve un contrapunto con José Luis Esper, que dice hay que meterle bala a los delincuentes. Queda hermoso para un sector que le gusta todo esto. Todavía vivimos en un sistema que tiene juicio previo, que tiene que tener condena. Entonces, el Código Penal no previene. No. Es que de hecho, vos estudiaste Derecho, la forma que está redactado, el Código no te prohíbe nada, el Código te dice, si haces esto, te pasa tal cosa. Claro. Pero claro, pero aparte está claro. Esta vieja idea de que el Código Penal tiene un efecto psicológico A sobre ver, los delincuentes. a mí no me interesa, si yo fuera la señora de Barracas que vimos recién, no me interesa si después le van a dar 2, 5, 10. A ver, sí me interesa. Probablemente si me robó no lo quiero en la calle nunca más. Pero lo que quiero es que no me robe. Lo que quiero es que no me robe. Elemental. Elemental, digo, pensemos el paso anterior, no el paso punitivo Claro. posterior. Discúlpeme que insista con un tema que yo con Luis lo hincho con esto siempre, y es, ya hay un proyecto de código completo, vos te debes acordar, que lo terminó, que lo había encargado Sí, Cristina, sí, una comisión que estaba presidida por Mariano Bonichi. por Mario Bonichi, donde estaba incluso Pinedo. Ay, fue cuando estaba dijo Federico besito a Pinedo. Napoleón. ¿O no? Exacto. Claro. Se llamó. Ay, me acuerdo. Y no pasó nada, quedó ahí guardado, está muy lindo en una caja y no hicieron nada. Acá el problema de cambiar las leyes no es la condena, no es la pena, es la ejecución, es la forma en que los jueces son los límites de los criterios Y la que tienen los estructura jueces. que le da. Sí. o Y la sea, exactamente. Y Sí, está bien, también- perdón, Lu, perdón, Rubén. Yo entiendo que el problema es la ejecución. Ahora, la ley te indica, si el mínimo para un funcionario corrupto pasa de 1 año a 4, bueno, escarcelable no va a ser. Digamos, después el juez puede, en su discrecionalidad, decir, Sí. y yo no le voy a dar 12, que es el máximo, le doy 4, pero con 4 vas salís. adentro. Pero- Porque, recordemos, y lo siento, señores Total. políticos, el código lo hacen ustedes y por eso un Obvio. funcionario público tiene pena generalmente escarcelable. Bueno, ahí también hay un punto que no es menor, y retomo lo que dijo Rubén. La justicia no hace prevención del delito, la justicia procede sobre hechos cometidos. Obvio, Entonces, hay una responsabilidad indelegable que es del Poder Ejecutivo, que es delinear su política contra el delito, su política de criminalidad. Y la justicia, su Código Penal, es una pata de esa decisión. Obvio. No se puede agravar solo esto si todo lo demás, si no hay un código de ética para el comportamiento de los funcionarios, si no se elige como corresponde a los funcionarios, si no se delimita quién puede ser funcionario o no. Hay un montón de elementos que conforman esa determinación de un gobierno en cuanto a la Total. lucha contra el crimen, el delito. Gracias, Lucía, gracias a todos.